Un cordial saludo para todos. Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. Cristian Caldieron, César Jaimes, Gladys Rojo, Nairobi Ríos. Hoy les vamos a hablar sobre la influencia de grupos e ideología. Cuando hablamos de la ideología nos referimos a un elemento que le da sentido, acciona y participa en el entorno social y que nos permite observar a un individuo cómo funciona, las relaciones en la sociedad, lo cual hace evidente su efecto. Su papel no es visible como el trasfondo del discurso. Su objetivo regula todo aquello que se logre percibir en el acontecer social, es decir, las relaciones que existen entre los grupos y facciones de la sociedad. Innovación e influencia de las minorías. La innovación trata de advertirnos los cambios que pueden llegar a sufrir las percepciones, los juicios y las opiniones de una persona al ponerse en contacto con otros individuos con los que se asocia temporalmente o forma un grupo. La innovación es un proceso que utiliza el individuo para proponer nuevas ideas, dar su punto de vista de un determinado tema, además de proporcionar nuevos pensamientos y debatir ideas ya planteadas. Dicho proceso es utilizado por la minoría para poder sobresalir en el grupo de la mayoría y poder obtener reconocimiento con sus ideas. Siguiendo la línea de innovación de un individuo o una minoría, ellos buscan introducir en un grupo nuevos elementos que los ayuden a poder tener una voz en el grupo mayoritario. Sin embargo, si no obtienen el respaldo de un grupo de personas, sus ideas no son tomadas en cuenta. Por lo tanto, el grupo minoritario son puestos en ridículo, ya que no cuentan con las herramientas necesarias para poder ser tomados en cuenta a la hora de exponer cada una de sus ideas. La función de la influencia social posee una gran importancia. Resulta evidente que dentro de una sociedad, una familia o un grupo no pueden existir o conservar su integridad sin llegar a imponer a todos sus miembros reglas que deben compartir y obedecer al pie de la letra. La conformidad asegura la continuidad de la existencia del grupo. La influencia social no tiene como único propósito reducir las diferencias entre los individuos, llegar a imponerles una visión uniforme de la realidad y eliminar los desviados. También plantea modificar el medio o la organización. Cada integrante del grupo es al mismo tiempo un emisor y receptor potencial que causa influencia. ¿Qué es una minoría? Llamamos a la minoría a una pequeña parte a un pequeño número, inferior a la mitad del grupo, de personas que coinciden en ciertas opiniones, ciertos juicios, valores o comportamientos, que siempre están en desacuerdo con los que comparten la fracción más numerosa, la mayoría, en algún grupo importante de referencia. En general, dicho individuo o dicha minoría quieren poder introducir un nuevo elemento perturbador en un grupo y carecen de la fuerza numérica, del poder y la competencia necesaria para imponer su opinión a una población de mayor importancia. Partiendo de lo antes mencionado, para que la minoría sea reconocida por la mayoría, el grupo minoritario debe hacerse notar por la sociedad, de igual manera alzar la voz para que los identifiquen y poder ganar visibilidad, para que puedan ser tomados en cuenta por el grupo de mayor potencia. Efectos de la presión de grupo sobre la modificación y deformación de los juicios. El problema que estudiamos obliga a observar directamente ciertos procesos básicos de interacción entre individuos y grupos. Dicho procedimiento fue el punto de partida de la investigación y también el punto de partida para el estudio de otros problemas. Sus características principales eran las siguientes. Primero, se sometía el sujeto crítico a fuerzas contradictorias y reconciliables. La evidencia de su propia experiencia de una relación claramente percibida y la evidencia unánime de un grupo de iguales suyos. Segundo, ambas fuerzas formaban parte de la situación inmediata. La mayoría estaba concretamente presente, rodeando físicamente al sujeto. Tercero, el sujeto crítico, a quien pedía, al mismo tiempo que a los demás, que formularan sus juicios en voz alta, se veía obligado a declararse y adoptar una postura claramente frente al grupo. Y cuarto, la situación poseía un carácter autónomo. La técnica empleada permitió realizar una medición cuantitativa simple del efecto de mayoría.
en términos de la frecuencia de errores en el sentido de las estimaciones distorsionadas de la mayoría. Se estudió los efectos sobre los individuos de unas opiniones mayoritarias cuando éstas parecen estar en contradicción con los hechos. Mediante una sencilla técnica, se creó una divergencia radical entre una mayoría y una minoría, y se observó de qué modo se enfrentaban con la dificultad resultante distintos individuos. Pese a la tensión de las condiciones provocadas, un número considerable de personas mantuvo constantemente su criterio independiente. Y al mismo tiempo, se vio una minoría considerable modificando sus juicios en consonancia con los de la mayoría. Independencia y sumisión están conjuntamente en función de estos importantes factores. Primero, el carácter de la situación. Estímulo. La variación de la claridad estructural surte un efecto decisivo. Al disminuir la claridad de las condiciones, estímulo aumenta el efecto de la mayoría. Segundo, el carácter de las fuerzas del grupo. Los individuos son muy sensibles a las calidades estructurales de la oposición de grupo. En particular, pusimos de manifiesto la gran importancia de la unanimidad. El efecto de la mayoría está, además, en función del volumen de la oposición de grupo. Y el último y tercer carácter es el carácter del individuo. Hubo grandes y, de hecho, sorprendentemente, diferencias entre individuos colocados en una misma situación experimental. Conflicto, identificación y poder en la influencia minoritaria. Desde que Moscovici plantea el tema en los años 60, Fesseux y Moscovici en el año 1967, el interés por el estudio de la influencia minoritaria no ha dejado de ir creciendo en el seno de la psicología social europea y ha introducido incluso alguna cuña en el ámbito de la norteamericana. El núcleo duro del programa de investigación sobre la influencia minoritaria puede ser considerado hoy por hoy solidariamente establecido. A. Contrariamente a lo que postulan las teorías funcionalistas de la dependencia, se ha llegado a demostrar que una fuente puede ejercer una influencia aunque no disponga del poder que confiere el número, o en este caso la mayoría de personas, del prestigio que da el reconocimiento o la competencia, de la fuerza que proporciona el recurso a dispositivos de sensaciones de poder en el sentido Foucaultiano. B. Las condiciones de posibilidad de dicha influencia pasan por la posesión de una contra-norma claramente expresada en el encaje gnómico, que indica un punto de acuerdo posible con la fuente, y por la defensa consiste de esa contranorma del activismo que se traduce en el estilo de comportamiento de la fuente y que indica su voluntad de no ceder, así como la seguridad que tiene en sí misma. C. El mecanismo de dicha influencia se basa en la creación de un conflicto de orden cognitivo y de orden social que conduce por una parte a una negociación más o menos implícita entre los protagonistas de la situación de la influencia y por otra parte una reconsideración del objeto de la creencia del cuestionario por la fuente. Representaciones sociales. Se encuentran relacionadas al punto de unión entre las realidades discursivas y fácticas. La noción de representaciones puede llegar a inscribirse dentro del marco general de la sociología y el conocimiento. Estas representaciones construyen un objeto al cual se está refiriendo y en ese sentido modelan a la realidad social. Nunca se debe olvidar que están mediadas bajo la misma realidad que la circunda. Moscovici afirma que existen tres tipos de representaciones sociales: emancipadas, hegemónicas y polémicas. Las representaciones emancipadas no poseen un alcance macro de las hegemónicas. Son propias dentro de los grupos que surgen con nuevas visiones y criterios sobre el mundo, trayendo consigo la posibilidad de un cambio. En esencia, estas son demasiado flexibles y dinámicas,
Con el transcurso del tiempo, a veces logran evolucionar hasta convertirse en representaciones hegemónicas de forma lenta y pacífica. En algunos casos, las representaciones emancipadas se pueden llegar a transformar en representaciones polémicas, las cuales configuran de acuerdo a los hechos u objetos de relevancia que constituyen el centro de conflictos intergrupales. Los grupos de polémica son el resultado que quedan como consecuencia del enfrentamiento entre distintas representaciones polémicas. En un momento dado puede producirse un salto histórico. Por otro lado, las representaciones hegemónicas se pueden distinguir gracias a su elevado nivel de consenso, por lo cual juegan un papel muy importante en las prácticas sociales de los sujetos. La psicología social presenta una realidad muy diferente de la latinoamericana. Ignora el papel de la estructura socioeconómica en el ser y actúa de personas o grupos. Los enfoques de la psicología social parten de algunos datos de la realidad. Una acción, ya sea individual o grupal, no puede explicarse lo suficiente por los factores del sujeto, sino que refiere a las relaciones con las demás personas para así poder entender su sentido total. En esa medida, la acción es social y debe ser estudiada por una psicología social. Una acción humana no es simplemente una concatenación de movimientos, sino que es la puesta de una ejecución de un sentido. Gracias por su atención.